Imagínate esto. Estás durmiendo en tu casa, en una pequeña aldea costera. El sonido del mar es tranquilo, casi hipnótico. Tus hijos están a tu lado, todo está en calma. Y entonces, sin ninguna advertencia, escuchas gritos, escuchas el crujido de la madera. Y cuando abres los ojos, lo último que ves es la silueta de un hombre enorme, con una espada en la mano y una expresión que no tiene ni una pizca de compasión. No, es una pesadilla. Es el año 820 después de Cristo, y acabas de convertirte en esclavo vikingo. Eso que Hollywood nunca te mostró, eso que las series de televisión romantizaron o simplemente ignoraron. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque la verdad sobre la esclavitud vikinga es mucho más oscura, mucho más compleja y mucho más impactante de lo que cualquier película se atrevió a contar. Si este tipo de historia te interesa, si quieres conocer la historia real que se esconde detrás de los mitos, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias como esta que no vas a encontrar en ningún otro lado. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Ahora volvamos a esa aldea costera, porque lo que pasó esa noche no fue un evento aislado. Fue parte de un sistema brutal, organizado y enormemente lucrativo, que sostuvo a la civilización vikinga durante siglos. Los vikingos no eran simplemente guerreros salvajes, que atacaban por placer o por gloria. Eran comerciantes, eran empresarios de la violencia, y la esclavitud era uno de sus negocios más rentables. Cuando pensamos en los vikingos, casi todos tenemos la misma imagen en mente: hombres altos, rubios, con cascos con cuernos, navegando hacia el horizonte mientras gritan al cielo. Gracias Hollywood. Gracias series de Netflix, porque esa imagen, aunque es visualmente impresionante, es también profundamente incompleta. Los vikingos no solo saqueaban aldeas para llevarse oro y plata. Muchas veces, el oro y la plata eran secundarios. Lo que realmente querían, lo que tenía el mayor valor en los mercados de la época, eran las personas. Se les llamaba Thrace. Esa es la palabra nórdica antigua para designar a los esclavos. Y los Trolls no eran una parte menor de la sociedad vikinga, eran una parte fundamental de ella. Los historiadores calculan que en algunas regiones de Escandinavia, durante el apogeo de la era vikinga, entre el 10 y el 30% de la población total eran esclavos. Piénsalo un momento. 1 de cada 3 personas podía ser un thrall. No estamos hablando de un fenómeno marginal, estamos hablando de algo que definía la economía, la cultura y la estructura social de todo un pueblo. Y lo más perturbador de todo es que este sistema estaba completamente normalizado. No había ningún debate moral sobre si la esclavitud estaba bien o mal. No había grupos de activistas tratando de abolirla. Era simplemente parte de la vida. Cómo pagar impuestos, cómo cultivar la tierra, cómo celebrar las fiestas de los dioses. La esclavitud era una institución tan común y tan aceptada que aparece sin ningún tipo de juicio en las sagas nórdicas, en las leyes escritas de la época y en los registros arqueológicos que los investigadores han desenterrado en los últimos 100 años. Pero para entender realmente este sistema, necesitamos ir al principio. Necesitamos entender cómo una persona normal, un hombre libre, una mujer, un niño, podía pasar de tener una vida ordinaria a convertirse en propiedad de otra persona de la noche a la mañana. Y la respuesta más directa es las redadas. Las famosas redadas vikingas que comenzaron a finales del siglo VIII y que aterrorizaron las costas de Europa durante casi 300 años. La primera redada vikinga, de la que tenemos registro histórico, ocurrió en el año 793 después de Cristo, cuando un grupo de guerreros noruegos atacó el monasterio de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Los monjes no tenían ninguna posibilidad. Algunos fueron asesinados en el acto, otros fueron lanzados al mar, y muchos, los más jóvenes, los más fuertes,
Los que podían trabajar fueron encadenados y llevados a los barcos. Esos monjes se convirtieron en los primeros trolls documentados en la historia de las incursiones vikingas. Y ese patrón, atacar, matar a los que resistían y llevarse a los demás, se repetiría miles de veces durante los siglos siguientes. Las costas de Irlanda, Escocia, Francia, España, Portugal, el norte de África, el Mediterráneo oriental, las estepas rusas, las orillas del Caspio. Ningún lugar estaba realmente a salvo. Los vikingos eran marineros extraordinarios, capaces de navegar océanos que otros, hombres de su época, ni siquiera se atrevían a cruzar. Y esa habilidad náutica los convertía en una amenaza que podía aparecer literalmente en cualquier parte del mundo conocido. Cuando los habitantes de una aldea costera en Irlanda del siglo IX veían velas en el horizonte, no sentían curiosidad, sentían terror, porque sabían exactamente lo que esas velas significaban. Pero aquí está la parte que Hollywood siempre olvida mencionar. Los vikingos no solo capturaban esclavos para usarlos ellos mismos, los capturaban para venderlos. Y el comercio de esclavos vikingo era una operación de escala internacional que conectaba el norte de Europa con el mundo árabe, con el Imperio bizantino, con los mercados de Asia Central. Existían rutas comerciales específicamente diseñadas para el transporte y la venta de seres humanos. Y en esas rutas, los trolls eran la mercancía más valiosa. Una de las rutas más importantes era la llamada Ruta Varega, que conectaba el mar Báltico con el mar Negro a través de los ríos de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Los vikingos que recorrían esta ruta no solo eran guerreros, eran mercaderes, y sus bodegas no estaban llenas de especias o de telas, estaban llenas de personas, hombres y mujeres capturados en las costas de Europa Occidental, en las aldeas eslavas del este, en los asentamientos celtas del norte, todos siendo transportados hacia los grandes mercados del sur, donde los compradores del califato abasida o del imperio bizantino pagaban fortunas en plata por un esclavo joven y saludable. Los mercados más importantes estaban en ciudades como Kiev, Bulgar y la legendaria Constantinopla, la ciudad que los vikingos llamaban Miklager, la gran ciudad. Y en esos mercados, el precio de un esclavo variaba enormemente, dependiendo de varios factores: la edad, el sexo, la salud, las habilidades. Un hombre joven y fuerte, capaz de trabajar en el campo o en las minas, podía valer lo equivalente a varios años del salario de un hombre libre. Una mujer joven y atractiva podía valer mucho más. Y aquí llegamos a otra verdad incómoda que ninguna producción de Hollywood ha tenido el valor de mostrar de manera honesta. El abuso sexual era una parte sistemática e institucionalizada de la esclavitud vikinga. Las esclavas, llamadas ambat en nórdico antiguo, eran propiedad total de sus dueños. No tenían derechos sobre su propio cuerpo. No tenían ningún recurso legal, ninguna protección, ninguna posibilidad de rechazo. Los textos legales de la época escandinava, incluyendo el Gragas islandés y las leyes noruegas compiladas en el Frostaden, dejan esto absolutamente claro. Un esclavo no era una persona en términos legales. Era una cosa, una propiedad, con las mismas protecciones legales que un caballo o un buey. Las sagas nórdicas, esos textos épicos, que los estudiosos han analizado durante siglos, contienen referencias casuales a este abuso que resultan perturbadoras, precisamente por lo naturales que suenan. No hay indignación moral, no hay crítica, simplemente se menciona, como si fuera algo completamente ordinario, que tal o cual hombre libre tuvo hijos con sus esclavas. Esos hijos, llamados Frilab, Aren, ocupaban una posición ambigua en la sociedad. No eran esclavos como sus madres, pero tampoco eran iguales a los hijos legítimos. Eran una categoría intermedia, marginados por su propio origen. Pero sigamos profundizando, porque la esclavitud vikinga
no solo afectaba a los capturados en redadas. También había otras maneras de convertirse en tral. Una de ellas era la deuda. Si un hombre libre no podía pagar lo que debía, podía ser reducido a la esclavitud por sus acreedores. En algunas circunstancias, un hombre podía incluso venderse a sí mismo voluntariamente, o vender a miembros de su propia familia, cuando la alternativa era la muerte por hambre. Esto no era común, pero tampoco era inaudito, y revela algo profundamente perturbador sobre las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad vikinga. También estaba la posibilidad de nacer esclavo. Si tu madre era una thrall, tú eras automáticamente una thrall. No importaba quién era tu padre, no importaba si tu padre era el hombre más rico de la aldea. Si nacías de una esclava, eras propiedad de su dueño desde el primer momento de tu vida. Este principio, que en latín se conoce como parto sequitur ventrum, el nacimiento sigue al vientre, era la manera en que los sistemas esclavistas de todas las épocas garantizaban la reproducción constante de su fuerza de trabajo, sin necesidad de recurrir exclusivamente a las capturas externas. Ahora, imaginemos por un momento cómo era la vida cotidiana de un troll en una granja vikinga típica. El día comenzaba antes del amanecer. Las tareas eran interminables y físicamente agotadoras. Cortar leña, acarrear agua, limpiar los establos, alimentar a los animales, trabajar en los campos durante la temporada de cultivo, preparar la comida, reparar las herramientas, construir y mantener las estructuras. Los trolls hacían todo el trabajo que sus dueños no querían hacer, y lo hacían sin ningún salario, sin ningún descanso garantizado, sin ningún día libre. La alimentación de los esclavos era mínima y de poca calidad. Los análisis osteológicos, es decir, el estudio de los huesos de personas enterradas en sitios arqueológicos escandinavos, han revelado patrones de malnutrición consistentes en individuos que los investigadores creen que eran esclavos o personas de muy bajo estatus social. Sus esqueletos muestran signos de trabajo físico extremo desde una edad temprana, de enfermedades relacionadas con la pobreza y de una esperanza de vida significativamente menor que la de los hombres libres de la misma época. Y el castigo físico era no solo permitido sino también culturalmente aceptado. Las leyes noruegas de la época establecían que un dueño podía golpear a su esclavo sin ninguna consecuencia legal. Podía incluso matarlo, aunque en ese caso podía haber alguna compensación simbólica hacia otros propietarios, si el esclavo muerto era considerado de valor. Pero esa compensación no era por el daño causado a la persona, era por el daño causado a la propiedad, como si alguien destruyera accidentalmente el arado de su vecino. Los esclavos usaban marcas físicas para identificarlos. En algunos casos, esto significaba un collar de metal, en otros, tatuajes o cicatrices. El escritor árabe Ahmad ibn Fadlan, que viajó a las regiones esclavas del río Volga en el año 922 y tuvo contacto directo con grupos vikingos, dejó una de las descripciones más detalladas y perturbadoras del comercio de esclavos vikingo que existen. Describió con una precisión casi clínica cómo los mercaderes nórdicos exhibían a sus esclavos en los mercados, cómo los compradores los examinaban físicamente, y cómo el precio se negociaba en función de las características del individuo. Su relato es uno de los documentos históricos más valiosos que tenemos sobre este periodo, precisamente porque viene de alguien de fuera, alguien que no estaba acostumbrado a ver estas cosas como normales. Ibn Fadlan también fue testigo de algo que lo perturbó profundamente: un ritual funerario vikingo que incluía el sacrificio de una esclava para acompañar a su dueño muerto al más allá. Este ritual, conocido por los arqueólogos como enterramiento con acompañante, no era un evento extraordinario. Era una práctica documentada en varios sitios de enterramiento vikingos a lo largo de Escandinavia. Los análisis de los esqueletos encontrados en algunas de las tumbas de barco más famosas, incluyendo la tumba de Osberg en Noruega, han revelado la presencia de individuos que probablemente
eran esclavos sacrificados en el momento de la muerte de su dueño. La tumba de Osberg, descubierta en 1904, contenía los restos de 2 mujeres. Una de ellas era claramente una persona de alto estatus, probablemente una reina o una mujer de gran riqueza y poder. La otra, cuyo esqueleto mostraba signos de una vida de trabajo físico intenso y de peores condiciones de nutrición, es considerada por muchos investigadores como una esclava sacrificada para servir a su dueña en el más allá. Si esto es cierto, y las pruebas son bastante convincentes, entonces estamos hablando de un sistema que no solo usaba a los esclavos en vida, los usaba incluso después de la muerte de sus dueños. Pero la historia de la esclavitud vikinga no termina aquí, porque hay otro capítulo que casi nunca se menciona y que resulta especialmente relevante para entender cómo este sistema conectaba con el mundo más amplio de la época medieval. Los vikingos no solo vendían esclavos a los árabes y a los bizantinos, también actuaban como intermediarios en un comercio de esclavos que abarcaba todo el mundo conocido. Y uno de sus mercados más importantes estaba en un lugar que probablemente no esperarías. Dublín, en la ciudad que hoy conocemos como la capital de Irlanda, era, en el siglo IX y X, uno de los centros de comercio de esclavos más activos del norte de Europa. Los vikingos, que habían establecido una colonia permanente allí, convirtieron a Dublín en un nodo esencial en la red del comercio de esclavos atlántico. Primera area india, con sus numerosas aldeas costeras y su relativa falta de defensas militares organizadas. Era un territorio de caza excepcionalmente productivo. Los ataques a monasterios irlandeses, que los cronistas de la época describían con horror, tenían como objetivo principal no el oro de los altares, sino las personas que vivían en ellos. Se estima que durante los siglos IX y X, decenas de miles de irlandeses fueron capturados y vendidos como esclavos por los vikingos al Ghana. Investigaciones sugieren que el número podría ser aún mayor. Estas personas terminaban en granjas de Noruega, en los mercados de Barca, en Suecia, en los puertos del mar Báltico, o siguiendo la larga ruta hacia el sur, a través de los ríos rusos, hacia los mercados del mundo islámico. Y aquí está un detalle que debería hacernos reflexionar sobre la naturaleza del comercio y de las relaciones humanas en la era medieval. Los compradores árabes que adquirían esclavos vikingos, ya fueran irlandeses, anglosajones, francos o eslavos, los llamaban de diferentes maneras dependiendo de su origen. Los eslavos eran especialmente cotizados, tanto que la propia palabra española, esclavo, y su equivalente en prácticamente todos los idiomas europeos, deriva del nombre de ese pueblo. El latín medieval, scleves, esclavo, viene de scleves, eslavo, porque tantos eslavos fueron esclavizados durante este período que su nombre étnico se convirtió en sinónimo de la condición de esclavitud. Los esclavos irlandeses y anglosajones también tenían mercado específico en el mundo árabe, donde eran valorados por diferentes razones, incluyendo sus habilidades artesanales o su capacidad de aprendizaje de idiomas. El califato abasida, con su capital en Bagdad, era uno de los imperios más ricos y cosmopolitas del mundo en esa época, y tenía una demanda constante de trabajo esclavo, que los mercaderes vikingos contribuían a satisfacer a una escala impresionante. Ahora bien, ¿había alguna forma de escapar de la esclavitud? ¿Había alguna posibilidad de recuperar la libertad? La respuesta es sí, pero era extraordinariamente difícil y dependía casi completamente de la voluntad del dueño. En la sociedad vikinga, un esclavo podía ser liberado por su dueño en un ritual formal llamado lausung. Este acto de liberación no era gratuito, en el sentido literal de la palabra. El esclavo que había logrado acumular suficientes recursos propios, lo cual en sí mismo era un proceso extremadamente largo y difícil, dado que técnicamente no podía poseer nada. Podía comprar su propia libertad, o su dueño podía simplemente decidir liberarlo, ya sea como recompensa por un servicio
extraordinario, como acto de piedad religiosa o como parte de las disposiciones de su testamento. Pero la libertad formal no significaba la igualdad social. Un esclavo liberado, llamado laisengi en nórdico antiguo, quedaba en una posición de dependencia hacia su antiguo dueño, que en la práctica se parecía mucho a la servidumbre. Debía ciertos servicios y obediencia al hombre que lo había liberado. Sus hijos podían heredar una versión ligeramente mejorada de ese estatus, pero la plena integración en la sociedad libre tomaba generaciones. Algunas estimaciones sugieren que tomaba hasta 3 generaciones para que los descendientes de un esclavo liberado fueran considerados completamente libres e iguales ante la ley. Y los intentos de fuga eran extremadamente peligrosos. Las leyes vikingas eran absolutamente claras en este punto. Un esclavo que intentaba escapar y era recapturado podía ser castigado con mutilaciones o con la muerte, dependiendo de la gravedad del intento y del humor de su dueño. Y la recaptura era probable, porque los esclavos no tenían acceso a dinero, no hablaban necesariamente el idioma local, si habían sido capturados en un territorio extranjero, y vivían en comunidades donde todos conocían a todos, y donde un extraño sin documentación era inmediatamente sospechoso. Hubo casos de revueltas de esclavos. Las sagas islandesas mencionan algunos episodios en los que grupos de thralls se organizaron para atacar a sus dueños, con resultados casi invariablemente trágicos para los propios esclavos. Sin el tipo de organización, armamento y apoyo externo que caracterizó las grandes revueltas esclavas del mundo romano. Los esclavos vikingos tenían muy pocas posibilidades de éxito en cualquier intento colectivo de resistencia. Y la represalia cuando una revuelta fallaba era brutal y ejemplar, diseñada para recordar a todos los demás esclavos cuál era su lugar. Todo esto, toda esta maquinaria de captura, transporte, venta, explotación y control, funcionó durante aproximadamente 3 siglos. Desde las primeras grandes redadas de finales del siglo VIII hasta el inicio gradual del declive del sistema en el siglo XI y XII. ¿Y qué causó ese declive? Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque la respuesta no es simple ni heroica. No fue una gran revolución moral, no fue un movimiento abolicionista, fue una combinación de factores económicos, políticos y religiosos que transformaron lentamente la estructura de la sociedad escandinava. Uno de los factores más importantes fue la conversión al cristianismo. Cuando los reinos escandinavos comenzaron a adoptar el cristianismo, a partir del siglo X y con mayor intensidad en el siglo XI, la Iglesia introdujo un conjunto de principios que, aunque no condenaban la esclavitud de manera absoluta, sí comenzaron a crear ciertos límites. Por ejemplo, la Iglesia desaconsejaba la esclavización de otros cristianos. En la práctica, esto significaba que a medida que más y más de los territorios que los vikingos atacaban se convertían al cristianismo, y a medida que los propios vikingos se convertían, la esclavización de personas de la misma fe se volvía teológicamente problemática. Además, la economía estaba cambiando. Las grandes redes de comercio internacional que habían hecho tan lucrativo el negocio de los esclavos comenzaron a fragmentarse con el debilitamiento de los califatos árabes y los cambios políticos en el Imperio bizantino. La demanda de esclavos del norte disminuyó y, al mismo tiempo, los estados europeos que habían sido víctimas de las redadas comenzaron a organizarse mejor defensivamente, haciendo que las capturas fueran más difíciles, más costosas y más peligrosas para los propios vikingos. El resultado fue una transformación gradual. Los trolls no desaparecieron de un día para otro, pero a lo largo del siglo XII, la institución de la esclavitud fue siendo reemplazada en Escandinavia por el sistema de servidumbre feudal, que era diferente en sus formas legales, aunque compartía muchas de sus características prácticas de explotación y control. Los antiguos esclavos y sus descendientes se convirtieron en siervos, atados a la tierra, en lugar de ser propiedad de una persona, pero igualmente sin libertad real de movimiento o de elección. Es importante señalar que los esclavos
que los vikingos vendieron a los mercados árabes y bizantinos tuvieron destinos muy diferentes. Algunos terminaron como trabajadores agrícolas o domésticos en condiciones que, aunque nunca eran buenas, variaban enormemente dependiendo del dueño y del contexto. Otros, especialmente los hombres jóvenes, que mostraban aptitudes militares, fueron incorporados a fuerzas militares especiales. Los califatos árabes tenían una larga tradición de usar esclavos como soldados de élite, los llamados gulam o mamlak, y algunos de estos individuos, capturados originalmente en las costas de Irlanda o en las aldeas eslavas, terminaron teniendo carreras militares extraordinarias al servicio de señores que nunca habían imaginado siquiera que existieran. Hay registros, aunque fragmentarios, de esclavos que lograron ganar la confianza de sus dueños árabes o bizantinos, y que con el tiempo adquirieron posiciones de cierta influencia. El sistema de esclavitud en el mundo árabe medieval era diferente al sistema vikingo en algunos aspectos importantes. No era hereditario de la misma manera, y existían mecanismos formales de manumisión que en teoría hacían posible la liberación en circunstancias específicas. Pero sería romantizar demasiado decir que las condiciones eran buenas. Eran la esclavitud, con todo lo que esa palabra implica. Lo que es fascinante desde el punto de vista histórico es pensar en las cadenas de conexión humana que el comercio de esclavos vikingo creó involuntariamente. Un monje irlandés capturado en una redada del siglo IX podía terminar sus días en una granja de Noruega, o podía ser vendido a un mercader en barca, que a su vez lo vendería a un comprador en Kiev, que lo revendería en Constantinopla, donde podría ser comprado por un mercader árabe, que lo llevaría a Bagdad. En cada etapa de ese viaje, ese hombre cruzaba fronteras culturales, lingüísticas y religiosas, que en circunstancias normales nunca habría cruzado. Era una globalización forzada y brutal, una interconexión del mundo medieval, impulsada no por la curiosidad o el intercambio voluntario, sino por la violencia y la explotación. Y las consecuencias demográficas y genéticas de este sistema todavía son visibles hoy. Los estudios de ADN de poblaciones modernas en Irlanda y en el norte de Europa han revelado patrones genéticos que los investigadores atribuyen en parte a los movimientos forzados de personas durante la era vikinga. Hay trazas de ADN escandinavo en poblaciones de lugares tan alejados entre sí como Irlanda, el norte de Francia, y las repúblicas bálticas. Y hay trazas de ADN de Europa occidental en poblaciones de Escandinavia que corresponden al período de las grandes redadas. El cuerpo humano lleva registros que ni siquiera el tiempo puede borrar completamente. También hay que mencionar el impacto psicológico y cultural de este sistema. En las sociedades que fueron blanco de las redadas vikingas, el terror de los ataques vikingos era tan profundo y tan extendido que dejó huellas en la cultura popular de toda Europa occidental que duraron siglos. En las iglesias medievales de Irlanda, Inglaterra y Francia, se conservan inscripciones y registros que hablan del horror de los ataques. La expresión latina a furore normenorem, libéranos domine, líbranos de la furia de los nórdicos, Señor, que aparece en documentos medievales de distintas partes de Europa, captura perfectamente el nivel de terror que los vikingos infundían en las poblaciones costeras. Y sin embargo, paradójicamente, las mismas sociedades que sufrieron este terror terminaron fascinándose con los vikingos. Con el tiempo, cuando el peligro real había pasado, los vikingos se transformaron en figuras míticas. Sus sagas fueron recopiladas y estudiadas con admiración. Su estética se convirtió en símbolo de fuerza y aventura. Y Hollywood completó el trabajo de transformación, convirtiendo a los Troll Hunters, a los capturadores de esclavos, en héroes de acción, con cuerpos perfectos y monólogos filosóficos sobre el honor y la libertad. La ironía es casi demasiado grande para procesarla. Hoy, los académicos que estudian la era vikinga están haciendo un trabajo importante al rescatar la verdad histórica de debajo de todas esas capas de romantización
y mitología. Investigadoras como Raquel Moreno y equipos de universidades de Noruega, Dinamarca e Islandia están usando una combinación de análisis arqueológico, análisis genético y revisión de las fuentes escritas para reconstruir una imagen más completa y más honesta de lo que realmente fue la sociedad vikinga. Y esa imagen incluye los trolls, incluye los mercados de esclavos, incluye el sufrimiento de los cientos de miles de personas que fueron capturadas, vendidas y explotadas para que la cultura vikinga pudiera florecer. Porque esa es quizás la lección más importante de todo esto. Las civilizaciones que admiramos, las que estudiamos en los museos, las que Hollywood convierte en entretenimiento, rara vez llegaron a su apogeo de una manera limpia o moralmente sencilla. La cultura vikinga produjo arte extraordinario, tecnología náutica revolucionaria, literatura o épica o sistemas legales sofisticados y una capacidad de exploración que llevó a europeos al continente americano siglos antes que Colón. Todo eso es real. Todo eso merece ser estudiado y admirado en su contexto. Pero también es real que buena parte de esa prosperidad fue posible gracias al trabajo forzado de personas que no tuvieron ninguna opción. Los Treys construyeron las granjas. Los Treys cultivaron los campos. Los Treys trabajaron en los talleres. Los trolls fueron vendidos para comprar los bienes de lujo que decoraban los salones de los jarlos vikingos. Ignorar eso no es honrar la historia, es distorsionarla. Y la historia distorsionada siempre termina siendo menos interesante que la verdad. La próxima vez que veas una serie o una película sobre los vikingos y te preguntes por qué todo se ve tan épico y glorioso, recuerda que hay una parte de la historia que el guionista decidió no contar. Recuerda esa aldea costera en el año 820. Recuerda los monjes del Lindisfarne. Recuerda los miles de hombres, mujeres y niños que cruzaron el mar del norte encadenados, que atravesaron los ríos de Rusia en condiciones inhumanas, que llegaron a mercados en ciudades que nunca habían imaginado siquiera que existieran. Recuerda a los Treys, porque su historia también es parte de la historia vikinga y merece ser contada. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías, o si simplemente te pareció fascinante, te pido un favor. Escríbeme en los comentarios qué parte de todo esto te sorprendió más. ¿Sabías que la esclavitud era tan central en la sociedad vikinga? ¿Habías escuchado hablar de los trolls antes? Me encanta leer lo que piensan, y esos comentarios también ayudan muchísimo al canal. Y si conoces a alguien que sea fan de la historia de los vikingos, o que simplemente disfrute aprender cosas que los libros de texto no cuentan, compártele este video. Puede ser que le cambie la manera de ver toda una era de la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.